Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló, pues, para hablar sobre nuestra fe católica, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, pues, que nos ayuden a seguir creciendo, a seguir fortaleciendo nuestra fe. Noticias, testimonios, música, o sea, tenemos acá una gran variedad de temas que pues cada día nos ayudan a seguir creciendo en nuestra fe, ¿ok? Una de las cosas que siempre digo antes de empezar es que escriban en los comentarios si se escucha bien, si se está viendo bien, de qué lugar se están conectando, porque la noche de hoy tenemos un gran invitado paisano desde Venezuela, pero antes de presentar a nuestro invitado de la noche de hoy, quiero que pues se suscriban a la Escuela de Apologética Católica de ASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte con sacerdotes, laicos comprometidos, apologistas, y de esa forma pues vas a seguir creciendo en tu fe para no ser engañado, ¿ok? Y también puedes conseguir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, ¿ok? Vas a aprender temas como purgatorio, bautismo de bebé, Eucaristía, virginidad perpetua de María y mucho más. También lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com, Escuela Dazán, y el libro en defiendetufe.com. ¿Ok? Ahora sí, pues por acá nuestro querido hermano, el padre Luis. ¿Cómo está, padre, desde Venezuela? Hola Miguel, Dios te bendiga, paz y bien. Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos los que ven este programa, que Dios y la Virgen María también nos guíe para que podamos aprender todos mucho, para que con estos temas también que van en marco del enemigo, de las infectaciones, de la brujería, nos hagan también conocer para también salir de todo eso malo en nombre de Dios. Dios los Así bendiga. es. Amén, amén, padre. Y gracias por traer esos temas, pues que son bastante interesantes, porque pues hay veces que como católicos pecamos, a veces como por ignorancia, creemos que unas cosas son malas, otras cosas no son tan malas. Entonces, pues vamos a aclarar acá y hablar pues sobre estos temas, ¿no? Vamos a pasar acá, antes de empezar, pues unos saludos. Por acá está mi querido hermano Pedro Toro, sobrino del padre Luis Toro. Gracias, Pedro, por estar acá conectado. Tiene su canal Padre Toro Enseña, ¿ok? Recuerden este canal también muy bonito, Padre Toro Enseña. Nuestro querido hermano Pedro Toro también desde Venezuela. Por acá está Fabio Nava desde Quebec, Canadá. Bendiciones también para Fabio. Luz Melida Ruiz también desde Medellín, acá en Colombia, pues, y todas las personas que se van conectando. Es importantísimo que le den like al video, que le den compartir al video, porque de esa forma pues es que YouTube pues está mostrando de que este video es interesante, ¿ok? Y pues realmente lo es, porque pues vamos a tocar un tema bastante pues importante para nosotros los católicos, ¿no? Por acá también nos saluda Carlos desde Perú. Ok, bendiciones a, pues, a todos los hermanos que se vayan conectando de todos los países del mundo, que pues gracias a Dios pues ven estos videos. Padre Luis, pues antes de hablar de este tema, ¿no? De la brujería, de cómo saber qué es un maleficio, cómo uno puede infectarse con un maleficio, un objeto, una casa, pues vamos a hablar sobre todo este tipo de cosas. Pero me gustaría también conocer, padre, ¿cuál es la labor de un exorcista dentro de la iglesia? ¿Todos los sacerdotes son exorcistas o pueden hacer exorcistas, o pues son sacerdotes pues que tienen algún tipo de preparación especial para desarrollar este ministerio? Muy importante la pregunta, Miguel. La iglesia pide para ser exorcista que el padre sea un hombre docto, que le guste estudiar, que sea un hombre muy espiritual, que sea un hombre muy piadoso y que tenga años de experiencia en el ministerio sacerdotal para poder ser exorcista. No todos los padres de una diócesis son exorcistas, solo el que designe el obispo por esa conducta, al que le vea quizás la piedad, al que le vea la preparación, al que le vea el estudio,
Hay unos estudios casualmente en Italia que es un curso, no es una ciencia como tal, es un curso de demonología y angelología. Ese curso lo hacen los que van a ser los exorcistas. Los obispos lo mandan. Por naturaleza y esencialmente el único exorcista es el obispo, es decir, el primer grado de sacerdocio. Pero como el obispo tiene tantas funciones, lo delega en algunos sacerdotes que, como te decía, él vea la ciencia, la espiritualidad para poder ejercer dicho ministerio. Por supuesto que tiene que ser alguien preparado en esto, debe gustarle este mundo, debe gustarle la oración, porque siempre nos pide también la iglesia que aprendamos en lo que vamos a también hacer. Por lo tanto, son las diócesis pocas las que tienen exorcistas, porque no es tan fácil, no es tan fácil delegarlo también. Entonces, no todos los padres llegan a ser exorcistas. O sea, el ministerio sacerdotal y trae para ser exorcista, pero es el obispo el que delega esta función que corresponde de él. Ok, padre. ¿Y qué diferencias y qué similitudes, verdad, tiene un exorcista real, ok, de verdad, a lo que nos venden las películas? Porque pues realmente, pues hay veces que lo que Hollywood presenta de la iglesia precisamente son este tipo de películas de terror, de exorcistas. Entonces, pues hay algunas que pues sí se van como hacia la esencia de lo que es el ministerio del exorcismo y otros que pues sí exageran. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes de películas pues que usted haya visto? Este tema es muy interesante. Incluso cuando yo doy la enseñanza Ángeles y Demonios, explico esto, que la mayoría no sabemos que es un ángel. La mayoría pensamos que un ángel es esto lo que aparece en internet, Con alas. un cupido, exacto, algo bien bonito. Y los ángeles en la Biblia dicen que tienen cabezas de animales, de toro, que tienen alas, o sea, no son bonitos físicamente, es lo que quiero decir. Entonces, hemos tenido un concepto muy vago de lo que es el demonio y lo que son los ángeles. Mucha gente piensa que el demonio tiene 6 cabezas, que se le salen los ojos, las películas así lo figuran. Yo le digo a la gente, no tiene nada que ver con eso. La Biblia dice que fue el ángel más hermoso de la creación. Sí. Entonces, siempre le digo a la gente, quitémonos de la cabeza que el demonio tiene un tenedor y tiene unos cachos. Así. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque la mayoría de las personas tienen el concepto de Hollywood, de Europa. O sea, poca gente sabe que son un ángel o que es un demonio. Entonces, es buena esta pregunta porque las películas siempre van a crear ficción. O sea, por ejemplo, yo acabo de ver hace poco la película del padre Gabriel Amor, que hizo El exorcista del Papa. es así. Y la película tiene mucha ficción, pues, o sea, los exorcismos por naturaleza no son así de esa forma, no son de esa forma. Hay un exorcismo casualmente que está en internet, se lo graba el padre Gabriel Amor en vivo, ese sí es Sí, un exorcismo. yo lo vi. El libro de él, el libro del padre Fortea y de otros padres siempre habla de lo que puede hacer el demonio en una posesión. Por ejemplo, tener aversión a lo sagrado. Por ejemplo, cuando le pones la cruz de San Benito, el poseso puede pegar un grito, puede pasar. Cuando le pones la cruz de San Benito, puede decirte grosería. Pero eso también lo puede hacer una persona con un estado de demencia. Entonces, hay que saber definir bien de dónde viene, si es un mal espiritual o es algo psicológico. Pero lo que la mayoría de la gente hace es rechazo a las cosas de Dios. Por ejemplo, el agua bendita, una persona puede pegar gritos con el agua bendita o decir groserías, el aceite sagrado a lo mejor no se lo quiere dejar poner y eso, pero de que doble la cabeza el poseso, así como la película El Exorcista que doble la cabeza, de que se eleve y sube y vuele, yo, no, o sea, no, lo hemos hablado del Exorcista, poco pasa eso. Sí, Aunque yo creo que leí, no sé si fue el padre Fortea, como que tuvo un caso de una levitación, o sea, que se puede dar, pero que es muy extraño. es lo que te iba a decir, puede pasar, pero, o sea, es muy poco visto, es lo que te quiero decir. Y incluso una persona así puede sacar la lengua, puede escupirnos, eso lo hace mucho, escupirnos, maldecirnos al sacerdote, pero difícilmente hace eso de volar, o sea, fuerza sí pasa, la persona a veces tiene mucha fuerza, pero hay que definir porque una persona también con un estado
de esquizofrenia paranoide o un estado de demencia, puede sacar fuerza de donde no tiene. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil. Hay que, lo que más debe tener un exorcista es discernimiento y un grupo de oración que le ayude también a orar para saber qué tiene cada persona, preguntarle a Dios eso. Excelente, excelente, padre. Pues le digo a todas las personas que se van conectando que estamos hablando con el padre, con el exorcista venezolano Luis Molina desde mi querido país, Venezuela. Así que pues si van entrando, recuerden darle like al video, recuerden darle compartir al video, pues para que más personas se enteren de que estamos en vivo, ¿ok? Padre, hace poco de hecho alguien me escribió un mensaje, ¿ok? Y me preguntó, Miguel, esto es católico. Obviamente, pues alguien con medianamente formación, pues puede identificar fácilmente cuando alguien es un verdadero sacerdote, un verdadero exorcista, pero como hoy en día abundan tantas cosas a través de las redes sociales, ¿verdad? Y a la gente, pues tristemente hay que decirlo, no nos gusta formarnos, entonces somos presas fáciles de un engaño. Yo, por ejemplo, como siempre estoy buscando personas a quien entrevistar, entonces pues estoy mirando por las distintas redes sociales y de repente me consigo en TikTok, ¿verdad? Padre exorcista, no sé quién. Bueno, vamos a hablar con tal padre, porque pues obviamente pues uno de primera entrada lo ve con su sotana, con imágenes religiosas, con todo, y tú dices, bueno, mira, este es un sacerdote, un exorcista, pero de repente me pongo a mirar y dice, aparte su cita, pida su cupo ya, y cosas así que pues parecía más bien como un brujo, ¿no? O sea, y de igual manera me escribieron que acá en mi ciudad, en Bucaramanga, también hay un sacerdote exorcista, entre comillas, que también pues la gente le hace fila, ¿no? Que el padre me mandó a que fuera a comprar tal fragancia y tal cosa, y digo, Dios mío, o sea, eso es brujería. O sea, ¿cómo poder identificar a un verdadero sacerdote, a un verdadero exorcista, para que la gente no se deje engañar? Porque a veces la gente por desespero puede cometer esa gran equivocación. Muy importante la pregunta, Miguel. Hay que conocer también la diócesis, ¿ok? A los padres, al obispo y todas estas cosas. Por lo general, siempre somos muy pocos los que estamos nombrados, o sea, los que el obispo nos da el título de exorcista, somos pocos. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, somos nada más dos sacerdotes exorcistas. En Barquisimeto hay como cuatro. En Valencia no hay, ¿ok? Wow. Ella tampoco creo que hay. Entonces, es muy importante la pregunta que tú dices porque ahorita hay tantas cosas, tanta gente usurpando la Sí, palabra usurpación, que podría crear más bien una cosa mala. Ciertamente uno no podría decir que, o sea, uno tiene que predicar el rosario, la cruz, pero otro collar que no sea eso estaría muy extraño. Entonces yo pienso que lo que hay que preguntarle a ese sacerdote es quién es su obispo, quién le dio la licencia para eso, si él tiene la licencia escrita, porque si yo no tengo la licencia escrita, yo no soy exorcista, o sea, porque mi obispo no tengo la obediencia que él me ha dado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque incluso a mí también me busca la gente así, a mí la gente me busca a veces y me dice, padre, póngame la mano. Y yo, y eso, para que usted me saque las cosas, yo le digo, no, es que no es así, le digo, no es nada más que le ponga la mano, es que usted crea, es que usted rece, es que usted vaya a la misa, es que usted se confiese también. O sea, le trato de decir a la gente que yo no tengo poder, porque la gente puede pensar que como exorcista tenemos un poder, y no es así, el poder lo tiene ¿quién? Dios. El poder lo da la iglesia. Entonces, es interesante esto, por eso es que en este mundo hay que estar muy bien formado, porque si no el enemigo, por cualquier cosita, nos destruye, y esas cosas. Entonces, lo que hablábamos la otra vez, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, porque hay gente que toma el agua bendita para pasar coleto. Entonces, sí. eso no se hace. Entonces, pero depende de la formación. Yo lo que recomiendo ahí es averiguar bien, no hice las primeras, si ese padre de verdad pertenece a la diócesis y de verdad está nombrado por el obispo titular de allí, de esa iglesia. Claro, lo que pasa, padre, es que, como digo, o sea, a veces cuando no hay una formación,
es muy fácil creer que todo es igual. Y pues lo que yo me puse a investigar, pero no indagué mucho, o sea, solamente me puse a ver el perfil y yo dije, esto no es católico. O sea, puede ser que eran sacerdotes y por desobediencia pues los sacaron, se fueron. Entonces, claro, manejan la indumentaria, manejan o sea, todo como poder decirle a la gente para usurpar. Pero de repente veo, por ejemplo, aquí en Colombia, una vez yo estuve como una discusión con uno, porque hasta le escribí para invitarlo, y cuando reviso bien su perfil, yo digo, ay, Dios mío, este sacerdote no es católico. Entonces decía, sacerdote de la Iglesia Católica Colombiana. Entonces, católica nacional colombiana, algo así. Y así hay muchas supuestas iglesias católicas que al final lo que son sectas, o sea, que se apartaron de la iglesia, pero tienen toda la indumentaria de sacerdote. Totalmente, ahorita en el 2023 existen muchas cosas así que hay que tener cuidado. Hay que formarse, la palabra es que formarse porque ciertamente, por ejemplo, a un sacerdote anglicano lo vas a ver como yo, usa la misma Sí, carta y tal, pero no está sujeto a la autoridad del Papa Francisco, ¿ok? A no estar sujeto a la autoridad del Papa Francisco, no pertenece a nuestro clero y a todo eso. Por eso es que es bueno preguntarle al padre, padre, usted, el obispo católico de aquí, ¿quién es? Ah, es Monseñor Luis Pérez, ejemplo. Ok, y Monseñor Luis Pérez le dio a usted la titularidad para ser exorcista. Claro, no está fácil eso, hay que durar unos días averiguarlo, pero ciertamente esto es muy delicado. Esto es muy delicado y se ha pasado, aquí en Venezuela también ha pasado casos así que se han usurpado, incluso han hecho hasta matrimonio. A ver, ma- hubo un caso que se hizo un matrimonio y no era la persona presbítero de la iglesia. Entonces ahorita hay que saber de verdad y no hice de las primeras, no hice de las primeras, sino averiguar bien. Sí, 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 total, porque pues hoy en día con las redes sociales cualquiera se disfraza, cualquiera dice algo, cualquiera usurpa, o sea, a mí me han escrito, Miguel, ¿qué te opinas de esto? Y digo, es que pues a legua se ve que esto no es católico. Claro, no le digo así, no le respondo con cariño, pero pues yo me doy cuenta rápido, pero probablemente la persona por desesperación o por algo, ay, que no consigue un sacerdote, no consigue un exorcista. Entonces, pues terminan yendo con estas personas que pues, al final lo que le pueden hacer es más daño que bien, porque son personas que están en desobediencia con la iglesia. Padre, también podemos ver, ¿verdad? Que más que todo en las sectas protestantes, pues se habla mucho, y de hecho casi que todo en sus cultos se basa en eso, que el pastor saca demonios y que el pastor hace esto, que el pastor hace lo otro. Yo le hago una pregunta, ¿un pastor puede realizar un exorcismo? Mira, casualmente, no este domingo, sino el domingo anterior, la palabra en Mateo nos habló de cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres mi iglesia y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo le explicaba a la persona algo que le dije, nunca se les olvide. Se llama la sucesión apostólica, el poder transmitido de Cristo a Pedro. Ese poder de Cristo a Pedro, Pedro lo transmitió también a los primeros obispos y los primeros obispos sucesivamente a los primeros padres que formaron. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene ese poder en el mundo? El sacerdocio católico, los obispos. Los obispos nos los pasan a nosotros por la ordenación. Yo por mi ordenación sacerdotal tengo el poder de perdonar los pecados, de hacer presente a Cristo en la Eucaristía y de ejercer cuando me nombren el exorcista, el exorcismo. Entonces, el único que puede quitar, arrancar del cuerpo de una persona al demonio es un sacerdote católico y nombrado exorcista por su obispo. Un pastor, que puede pasar, un pastor puede mover la persona, puede hacer que el maligno se presente, pero no lo va a sacar. Es decir, le va a hacer más daño a la persona, porque la persona va a durar 10, 20 años orándole y los 10 y los 20 años el enemigo va a estar allí y el pastor no va a poder sacar. ¿Ok? O sea, se va a manifestar, claro que sí, porque él está orando y
y yo lo sé que es así, pero no va a poder hacer el fin, que es quitar de allí el maleficio, el demonio, el diablo. Entonces esto es delicado. En la iglesia, por ejemplo, evangélica, todo el mundo es exorcista. O sea, en nuestra iglesia católica, como te digo, es algo muy regulado por los obispos. Entonces, hasta en eso nos damos cuenta de que en la iglesia católica, yo le decía a los fieles, hay profesionalidad, ¿ok? Hay profesionalidad. Es decir, tenemos que saber utilizar los dones de Dios. Cuando a mí me llega una persona y me dice, padre, ¿qué vio usted cuando me puso la mano? Yo le dije, no vi, bueno, no vi nada. ¿Por qué? Es que a mí me dijeron que vieron esto y aquello. Yo le digo, no, abuela, eso es brujería. Sí, nosotros no estamos viendo nada, nosotros oramos con la oración de la iglesia. Hay que tener cuidado con eso, porque es que de este mundo del exorcismo al mundo de la superstición está muy conectado. Entonces siempre nos va a llegar la persona que nos dice a nosotros, padre, no pise aquí, porque si usted pisa esa agua, a usted le va a doler la pierna. Entonces me está dando a entender que le está dando poder a eso que creen eso. Entonces, por eso te decía, es muy delicado. Incluso a mí me ha tocado orarle a pastoras. A mí me han traído pastoras para hacer la oración de liberación porque ellos mismos se han dado cuenta que no han podido con el enemigo en los años. Entonces, Wow. sí, entonces esto es delicado. Esto es delicado. Lo único, todavía en el diácono puede, ahorita en la nueva, como dicen las nuevas normas de la Asociación Internacional de Exorcistas, dicen que el diácono es un exorcista, como quien dice, aprendiz ayudante del exorcista, del padre. Pero el sacerdote es el único que tiene esta capacidad siempre y cuando nombrado por el obispo. Si no está nombrado por el obispo, va a pasar lo mismo que el pastor, le va a hacer la oración, pero no lo va a poder quitar de allí, porque el demonio sabe que no tiene la autoridad para sacarlo por el obispo. Padre, y disculpe, pues, si le pregunto esto, o sea, porque pues me imagino que en estos casos pues hay confidelidad con el pastor o la pastora. ¿Cómo se acercó un pastor a un sacerdote católico? O sea, cuando supuestamente pues ellos predican que la iglesia católica es falsa, que la iglesia católica es la ramera y que la iglesia católica todo lo demás. ¿Y cómo un pastor fue a pedir ayuda de liberación a un sacerdote? Es interesante, incluso en la iglesia la gente estaba toda impresionada, ¿verdad? Pero así sería la preocupación, así sería la forma de cuántas veces lo oraron y se dieron cuenta que no podían hacer nada. Y aquí, por ejemplo, se dice, pues bueno, el padre tal es el que hace los exorcismos y esas cosas. Y me imagino que así llegaron a mí, ¿ok? Buscando la forma, me imagino que irían, mira, yo no sé dónde irían de verdad, Hmm. o quizás yo fui una de las últimas alternativas, en nombre de Dios, pero llegaron hasta mí y eso me dio una gran enseñanza a mí de lo que te estoy diciendo, de que los pastores, los hermanos evangélicos pueden hacer oración de liberación, pero no quitan, no arrancan al demonio de allí donde está. Wow, interesante, interesante. Pues y ojalá que, como siempre decimos, lo que pedimos es la unidad de los cristianos y pues que estos pastores se den cuenta de que pues no tienen la autoridad para hacerlo y pues regresen a la iglesia, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Padre, usted de Yaracuy, ¿cierto? Yaracuy, San Felipe, sí. Yaracuy. Bueno, para las personas que no son de Venezuela, ¿ok? El estado de Yaracuy es famoso, entre comillas, ¿ok? Porque pues es una fama pues, que no es buena, donde pues hay un centro espiritista, una montaña que es muy famosa, no solamente por los espiritistas y brujos en Venezuela, sino de otras partes del mundo, ¿ok? Que es la montaña de Sorte. Entonces, me imagino que usted pues ha convivido con esto porque eso forma parte como de la idiosincrasia de la gente de Yaracuy, ¿no? El tema de la brujería, de María Leonza, de la montaña de Sorte. Entonces, ¿cómo es vivir en un lugar donde se le da tanta importancia a estos temas espiritistas, ocultistas, que tristemente a veces lo mezclan con el cristianismo? Mira,
me acordaste cuando estaba estudiando en otra parte que nos decían a nosotros los brujos. Siempre que decimos que somos de Yaracuy, nos Sí. dicen nosotros los brujos, viene de la cuna de allá. Eh, Quizás también por eso aquí nos hacemos exorcistas, buscamos la forma, porque es que vivimos sumergidos de estas prácticas. O sea, las personas en Yaracuy tienen mucha superstición. O sea, aquí todo el mundo, mira, no consigue trabajo y es que le tienen un trabajo montado. O sea, le duele la cabeza y es que le tienen un maleficio y le están echando brujería. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos para dar respuesta a eso, de que la gente cuando se sienta mal, cuando se sienta que está atacada por el mal, no vaya a la brujería, sino que vaya al sacerdocio. Es lo que queremos hacer siempre. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil porque me acuerdo que hace unos años el Papa Francisco estuvo en Cuba y la Ujú. primera Cuba en la jornada mundial, las personas estaban en la iglesia vestidas de blanca santero y escuchando la misa y les preguntaban qué hacían ahí y decían que yo era muy católico. Bueno, pasa que igual también vamos a ver personas que llegan a la iglesia con collares, con el deck en las manos y entonces nos dicen que somos católicos. Yo soy amigo del padre Luis, dicen ellos a veces, está el padre y puede ser verdad, pues que era en la iglesia católica. Entonces puede pasar que la persona vaya a la iglesia, pero también le guste, o sea, es lo que llamamos nosotros el sincretismo religioso. Y es lo que ha pasado en la brujería. Por ejemplo, en santería, ver a la imagen de Santa Bárbara, pero para ello es Changó en la santería. Entonces, Exacto. tú vas a un altar y ves al Santo Niño de Atoche, de Colombia, que es el Eguá, ves a Changó, que es doña Santa Bárbara, y entonces es una confusión porque tú dices, bueno, pero parece católico, padre, porque es que mira, aquí están los santos, no, y ha pasado también pasaba que tenía mucho José Gregorio Hernández, nuestro santo venezolano. También. Acá lo tienen como todos esos brujos. Sí, es una confusión grande y para eso estamos nosotros, para ayudar a sacar a la gente de allí, de que a veces cuando la gente me dice, mira, se llama santería, yo le digo santería, no, ¿por qué se llama santería? Eso no, ahí no hay ningún santo, le digo, ejemplo, pero es la cosa de que han ligado lo católico con también lo espiritual de santería. Y eso también tiene su historia, porque la brujería fue traída de Nigeria a Cuba. Y en Cuba, como no podían seguir más, se bautizaron. Y entonces, cuando se bautizaron, tenían las prácticas yoruba y las prácticas católicas. Y de allí viene esa liga, esa mezcla que se vino a estos países. Entonces, por eso es que uno ve muchas personas en las iglesias con collares y todo. Entonces, no está tan fácil porque tenemos nosotros que y Yaracuy, los padres, empaparnos mucho de este mundo para poder ayudar a las personas. Padre, y eh, si miran, porque ya conocen, ¿verdad? Ya como son de, probablemente si van a un sacerdote, a una misa en Estados Unidos, en Chile o qué sé yo, en otro país, en cualquier país de Europa, probablemente un sacerdote no lo va a reconocer, pero pues ustedes, como dicen, ya estaban empapados. Entonces, en ese caso, padre, porque sabemos que mucho de las brujerías lo que hacen, por ejemplo, es querer robarse las hostias consagradas. ¿Cómo manejan eso cuando se dan cuenta que hay alguien que practica la brujería, la santería dentro de la iglesia, entonces quiere comulgar? ¿Cómo pueden manejar eso? Mira, hay dos formas. Está el método que yo le digo a los padres que no debe ser, que es el método de cuando llegan los niños a bautizarlos, la gente los trae con las pulseritas. Sí. Entonces, la mayoría de los padres tenemos una tijera en la pila bautismal. Yo no, lo, Imagínense. yo no lo veo muy bien porque no formamos, pues, porque lo que hacemos es cortársela a la gente, decirle que es malo, pero la gente después se la pone y la gente se pone brava y eso. Yo hago algo. Yo siempre en la predicación del bautismo, cuando veo personas así también, lo digo en el micrófono y empiezo a explicar, bueno, mire, este collar significa esto, identifica a tal demonio en la santería, este demonio hace esto, esto, esto y esto, y la gente empieza como quien dice a pelar los ojos. O sea, ay Jesús, no sabía que era eso así. Entonces, ¿qué pasa? La gente a veces se la quita solita y dice, padre, Mm. yo no sabía que eso causaba eso.
Entonces, hay que tomar tiempo en los micrófonos, en la homilía, en las formaciones para esto. Yo, por ejemplo, he dado el curso de ángeles y demonios en varias iglesias aquí. En la misa de sanación y liberación hablo también de las liberaciones, para que la gente también se vaya empapando, porque si no, caemos en malas circunstancias. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que una vez alguien me dijo, padre, fulanito es tal, mire cómo pasó vestido de blanco. Aquí los santeros se visten de blanco los primeros 6 meses. Sí. Y yo dejé que pasara el vestido blanco a la iglesia y al final de la misa di una explicación de lo que, de lo que era la santería para que la gente, mira, yo expliqué todo. Y esa persona al final se me acercó y me dijo, padre, usted también fue santero. Me dijo al final. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo sabe todo el proceso? Y yo le dije, sí, lo dije por ti, porque te vi vestido de blanco. Y sabes qué, después viene esto y después viene esto y después va con tu vida. ¿Usted cree? Sí, claro, le dije totalmente, estoy seguro. Por algo soy exorcista, le dije. Y sé dónde viene eso, dónde va. Mira, y la persona a la semana que viene ya se me salió de eso. O sea, Wow, qué bendición. sí, entonces, pero si uno se pone a regañarlo, a gritarlo, a decirle que no, 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 hay que saber formar, hay que empaparse en este mundo para poder formar, porque si no la gente no te va a hacer caso, la gente lo va a tomar como un padre que regaña a un niño, a un papá, a un niño, pero no lo forma, no le dice por qué es malo, por qué te estoy pegando. Entonces, es muy importante esto de nosotros en la iglesia, tener un espacio para explicar estas cosas. Ahí, como te digo, yo, varios padres amigos aquí en varias iglesias, he dado ese taller de ángeles y demonios y de la liberación. Excelente, excelente, padre. Bueno, las personas que están conectando, que están llegando ahorita, pues recuerden que ya tenemos de hecho media hora con esta interesante charla, catequesis, pues con el sacerdote venezolano Luis Molina. De hecho, pues quiero decirles que pues veo muy pocos likes. Recuerden darle like, compartir al video. De esta forma, pues ayudan al algoritmo a mostrar el video a más personas. ¿Okay? Entonces recuerden darle like y darle compartir y comentar. Por acá nos dice Ninfa, buenas noches, ¿el padre de qué parroquia es? Bendiciones desde Colombia. Nuestra Señora del Carmen de Higuerón, se llama aquí. Nuestra Señora del Carmen de Higuerón. Padre, una pregunta. ¿Cómo podemos caer o cómo podemos ser presa fácil para el tema de la brujería? O sea, ¿qué cosas no debemos hacer para que esas cosas pues entren en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros objetos? O sea, ¿qué sucede? O sea, ¿qué cosas son propensas a que entre el mal o algún maleficio en nuestra vida? Mira, hay que tener cuidado con el dolor. El dolor humano a veces nos hace ir a esos mundos sin quererlo. Por ejemplo, muchas personas que yo he atendido han tenido cáncer, han tenido metástasis, han tenido enfermedades muy graves y en ese momento van al médico, van al psicólogo, van al psiquiatra, van al brujo y entonces, ¿qué pasa? El dolor es el principal que puede llevar hasta allí. Hay que tener cuidado con el dolor, ¿ok? Yo recomiendo que cuando alguien tenga muchos problemas, muchas dificultades, siempre busque a Dios, es lo mejor. De segundo, hay que saber que es católico y que no es católico. Por ejemplo, aquí ahorita en Venezuela se está dando mucho esto de las prácticas de la nueva era. Entonces, personas que andan ya con el péndulo pegado en el pecho, eh, con la estrella también, con un dije. Entonces yo le digo a la gente, ¿te ha visto eso en la iglesia? No, padre, ¿por qué usted lo carga? Usted sabe qué significa eso en la nueva era. Y eso. Entonces con el yin yang, negro y blanco, tienen en el pecho el amuleto del yin yang. Entonces, esas formas así sutiles, el enemigo se va metiendo, ¿ok? Hmm. Este, aquí la azabache, la pericoca, no son cosas de la Iglesia Católica. O sea, bueno, padre, pero es que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros familiares. Sí, pero creían en superstición, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado porque
el maligno se va metiendo por un hilito. Igual como cuando no consigues trabajo, entonces la gente te dice, vamos a leerte las cartas, a ver si las Sí, cartas de qué te dicen. Y tú con un problema, no es que te gusta creer en eso, pero vas y te leen las cartas. Y allí el enemigo va entrando. Entonces, son puertas, hablaríamos de puertas. La puerta del dolor es una, puede entrar el enemigo. La puerta de la superstición es otra, puede entrar el enemigo. La puerta de no conocer, de no formarnos, puede entrar el enemigo. O sea, hay muchas formas de entrar el enemigo. Este, las mentiras, todas las cosas malas. Hay muchas formas de que el enemigo entre, pero por eso hay que estar bien formado, hay que en el dolor buscar a Dios y muchas cosas para poder nosotros contrarrestar todo lo malo. ¿Qué pido yo como exorcista? Las cosas de Dios. A veces la gente, esto alguien me dijo, padre, pero es que usted me está mandando algo muy básico. Me dijo, le dije, anda a misa los domingos y haz el Salmo 91 todos los días. Eso nada más, padre. Le dije, sí, eso nada más. ¿Qué te puedo mandar? No te voy a mandar, hace brujería, le dije. Pues es que la gente quiere que nosotros le digamos, pica el pelo, ponlo en agua, tómate el jugo y esas cosas. No, o sea, la oración, lo que Dios nos ha marcado es lo que tenemos que hacer. La oración de San Miguel Arcángel, el Salmo 91, la Santa Misa, el Rosario de la Virgen María. Eso sí tiene poder, de verdad que sí. excelente, padre. Yo, por ejemplo, ahorita que tengo mi bebecita de 2 meses que va a cumplir ahorita el domingo, y pues tengo amigos y familiares contemporáneos que también tienen bebés, ¿no? Y son pues cristianos, son creyentes, van a misa pues de vez en cuando y todo eso. Y como dice usted, pues le ponen la manillita y no, tápalo para que no le vean porque le puede caer mal de ojo. O sea, ¿qué es eso, padre? ¿Qué es el mal de ojo? O sea, ¿por qué la gente pues piensa tanto en estas cosas? Es como te digo, es la mente abierta al mal. Mira, yo siempre cuando bautizo, lo primero que digo es que la gente me busca a veces para bautizar porque me dice, padre, bautíceme al niño. Y eso le digo yo, es que el niño se porta mal, el niño no duerme, yo creo que el niño tiene el diablo. Entonces, ¿cómo creer que un niño tenga el diablo? ¿Ok? Entonces, eso está en nuestra mente más que todo. Por ejemplo, aquí es normal que tú veas al niño en verdad con las cinticas rojas, le ponemos unas cinticas que son las. Sí. Eso no lo hace un sacerdote, una iglesia católica, eso lo hace el espiritismo. Entonces, hay que tener cuidado porque la gente cree mucho en superstición, en cosas que no existen. En esto del mal de ojo, aquí antes se echaba el agua, ya no se utiliza la postura de agua. Ahora Sí, bautiza. Y eso era cuando muy popular en Venezuela, el agua. sí, el agua, pues sí, entonces es otro bautizo más que no es católico, le digo a la gente. Entonces, tenemos que apartarnos de, ¿sabes qué es difícil? Apartarse de la superstición. De verdad, no es fácil. Yo estoy apartado porque soy exorcista, pero a veces hasta la gente de la iglesia le digo, mira, dejen de pensar como un brujo, porque a veces las personas me dicen, padre, pero es que no va a caer mal. Y yo, "Pero tú no estás con Cristo, pues Pablo no dijo que si estoy con Cristo, ¿quién contra Cristo? Entonces, todo depende, el enemigo yo diría que lo que más te trabaja es la mente, ¿ok? Es la mente, la psique, para hacernos creer en cosas que no deben ser. No deben ser, porque cuánta gente me llega a mí y me dice, padre, tengo mal de ojo. Y yo le digo, ¿y cómo sabe que es mal de ojo? Porque tengo mucha fiebre. Yo le digo, bueno, cualquier niño puede tener fiebre. Entonces, es difícil, es difícil. Sin embargo, como nosotros como doctores de lo espiritual, no le negamos la oración, ¿ok? Le hacemos la oración al niño que dice que tiene mal de ojo, le hacemos la oración, lo bautizamos, pero es bueno porque a veces si le decimos, no, nosotros no estamos para eso, entonces la gente se nos baje a que brujo. Hay que tener cuidado. Sí, padre, yo leí en una entrevista que le hicieron al padre Amort, donde él estaba hablando de los maleficios y las brujerías y todo eso. Y ciertamente, pues claro, las personas que son propensas a caer en estas cosas, pues son los que abren las puertas, ¿sabes? Como lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Y pues muchas veces nosotros tenemos el conocimiento y la afirmación que decimos, bueno,
Si nosotros estamos en gracia, estamos con Dios, pues nada de eso nos va a caer. Pero pues yo pues escuché al Padre Amor que inclusive pues una persona buena, una persona que no pues se metía en estas cosas, pues probablemente también le podían caer algunos maleficios. Esto es así, esto puede suceder. Claro, totalmente. Todos debemos bañarnos con la sangre de Cristo y protegernos. O sea, no podemos meternos al exorcismo o hacer liberaciones sin saber. Incluso yo le digo a la gente siempre cuando me quiere ayudar en el grupo de oración, le digo, tienes que saber dónde te vas a meter, porque si no el enemigo te puede asesinar, le digo así. Entonces no es nada más entrar allí, hay que tener una formación para eso, hay que tener una espiritualidad para eso, una vida de oración, una vida de sanidad, porque si no el enemigo te puede hacer daño. Entonces, te pongo un ejemplo que todos lo sabemos, el Padre Pío de Petrelcina. Tú crees mucho en el Padre Pío, ¿no? Sí, Fíjate algo, mira lo que le hizo el demonio al Padre Pío, lo golpeaba, lo rompía, o sea, y era un santo de Dios. O sea, Jesús le dijo a los apóstoles, cuídense porque el demonio anda buscando a quien devorar y yo he orado por ustedes. Entonces, si el maligno atacó en el desierto a Jesús, si atacó a San Pablo, si atacó al Padre Pío, ¿qué quedará de nosotros? ¿Sí me sí. entiendes? No podemos tampoco, el hecho de que digamos, bueno, no me va a hacer nada, no quiere decir que no me voy a proteger, no quiere decir que yo no voy a usar mi cruz de San Benito, no quiere decir que yo no voy a hacer mi rosario, no quiere decir que yo no voy a ir a la misa. O sea, con más razón, mientras más estoy de Cristo, más debo buscar a Jesús, que era lo que le pasaba a Santa Teresita. Santa Teresita decía, a mayor preocupación, mayor debe ser mi oración. Sí, de hecho, pues a mí me pasó algo y luego me explicaron, me dijeron, mira, Miguel, eso pues tú no lo debiste hacer. Claro, o sea, yo lo desconocía, ¿no? Porque pues no tenía la formación en ese aspecto. Pues un día pues me invitaron a cantar y a contar mi testimonio acá a una ciudad que se llama Villavicencio. Y pues allí, pues luego de que pues se hicieron la alabanza y todo esto, pues el sacerdote empezó a hacer una oración pues de liberación. Entonces, pues allí, pues al parecer, al lado mío, o sea, yo estaba ahí pues haciendo mi oración y de repente pues cae como una señora, una mujer al lado mío, al piso, y se comienza como a contorsionar y a pegar gritos y todo ese tipo de cosas. Y pues yo lo que hice fue cerrar mis ojos y yo puse así, me puse como a orar, ¿no? Por la persona. Pero luego me dijeron, Miguel, tú no debías hacer eso porque pues tú no tienes ni la formación ni lo puedes hacer. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar los laicos en ese sentido? Miguel, ahí es muy diferente, porque a cualquiera le puede pasar en una misa que le caiga una persona al lado que tenga una presión, y si esté más bien, o sea, Ah, ok. si esté más bien de ponerte a orar, no va a pasar nada. Ahora que tú lo busques distinto, que tú me digas a mí, por ejemplo, padre, ¿cuándo ora usted los martes? Yo voy a rezar con usted a la gente. Yo le voy a poner también, entonces, voy a poner y a orar con la gente. Yo te diría a ti, Miguel, no, ya va. Debes hacer un proceso y un camino y una formación para eso. Pero es distinto cuando alguien pasa así lo que te pasó, hiciste lo mejor, más bien. O sea, no hiciste mal de ponerte allí a hacer oración porque desconocías de eso y Dios no va a permitir que te pase nada malo porque Dios sabe que desconoce. Claro, o sea, de hecho, pues, yo me acuerdo que esa noche prácticamente que no pude dormir porque pues me dijeron, Miguel, tú no puedes hacer eso porque te puede meter el demonio y no sé qué. Yo, ay, Dios mío. Perturbar, claro. Sí, Y sí, sí, sí. eso también está mal que te hayan dicho eso, porque que yo le digo a la gente, no digamos eso a los grupos de oración, porque a veces me llegan mis personas y me dicen, padre, yo tengo el demonio. Y yo le digo, ¿cómo usted sabe eso? Si tuviera el demonio, no estuviera hablando aquí con el exorcista, ya se fuera ido. Yo hubiese Pero salido corriendo ya. sí mismo es. Exacto. Entonces, ya ahí la gente se le sale el demonio y le dice, ya no tengo nada. Entonces, hay que tener cuidado con eso de decirle a la gente, bueno, mira, te va esto, te aquello, porque no somos a veces profesionales en eso y es delicado. Ok, padre, ahora eso es cierto, ¿no? Y la persona pues dice, tengo esto, tengo lo otro, pero debe existir pues algo que la gente pues lo perciba, lo sienta, lo vea, lo huela. O sea, como una persona, que de hecho pues yo lo titulé así el video, o sea, como una persona
puede, pues, saber que tiene algún tipo de maleficio y que fue víctima de una brujería, de alguien que quiere hacerle daño? Hay que tener cuidado. O sea, la pregunta también puede darse mucha superstición. Sí, Sí, porque, por ejemplo, a mí me lo preguntan, a mí como padre me dice padre, ¿usted sabe que alguien me echó brujería? ¿Verdad que sí? Dígame que alguien me echó brujería. Yo le digo, no, yo no sé eso. ¿Ok? Yo no sé eso porque estaría trabajando yo como un brujo también. ok. Sí, entonces, ¿qué le pregunto yo a la persona? ¿Qué ha sentido? Y la persona me dice, bueno, padre, siento que en mi casa me apagan las luces, siento que me ahogo, siento que pesadilla. Yo le digo, bueno, pareciera que está bajo la influencia del mal, le digo. O sea, pareciera que tuvieras una infectación o un maleficio. Vamos a hacer oración, le digo. Vamos a hacer oración, ven a la misa, haz el Salmo 91. O sea, pero identificar, o sea, cómo saber que alguien te hizo brujería, es muy delicado eso. La respuesta es muy delicado porque estamos en un hilo ahí de caer. Un hilo. Exacto, estamos a un hilo ahí de caer también a la brujería. Entonces, cuando alguien me dice a mi padre, ahí me hicieron brujería, yo le digo, ¿cómo sabes tú eso? No, yo lo sé porque es que yo tengo un don. Perfecto, le digo yo. Sí, vamos a orar igualito. ¿Sí me entiende? Vamos a orar, vamos a hacer tu oración y esas cosas. Pero no le podemos, esa también puede ser una puerta al mal de creer que me están echando brujería. ¿Ok? Porque entonces me tengo mucho a pensar en eso. ¿En qué debo de tenerme mejor? En orar, en buscar a Cristo. Entonces, sienta lo que yo sienta, debo buscar siempre a un sacerdote. Si no conseguimos al exorcista, porque el exorcista también atiende en casos especiales, el padre de mi parroquia también me puede ayudar, porque todos los sacerdotes estamos formados para atender a las personas. Y quizás ese padre lo refiere conmigo, ¿ok? Al exorcista. Pero debo buscar siempre a una persona guía que me ayude también a investigar por qué me está pasando lo mal. Padre, por ejemplo, ahora esto, ok, es complicado, es una delgada línea allí, que pues, hay que tener bastante discernimiento para saber qué responder, ¿no? Eh, Ahora, cuando la persona tiene la certeza porque se consigue lo que llaman un trabajo, un amarre, descubre algo, descubre un objeto, ¿qué hacer en ese momento? O sea, ¿qué puede hacer la persona si de repente se encuentra que en el patio de su casa le hicieron un entierro de algo o se encontró en una esquina algo amarrado? O sea, de esas cosas que hacen los brujos. Ahí sí es totalmente diferente porque ya está viendo la prueba. Ahí sí me puede llegar, mire, si me padre me hicieron brujería. ¿Y por qué? Bueno, porque es que amanecí en mi casa y me aparecieron dos gallinas en el patio con mi nombre y todo. Hmm. Entonces, bueno, pero ahí es hasta más fácil, porque el enemigo se está dejando descubrir. Entonces, ya yo sé con qué lo trabajaron, en qué sentido, ya yo sé que es una santería, es algo con sangre de animal. Entonces, hay oraciones de la Iglesia de Liberación donde pedimos el rompimiento de pactos, ¿ok? Pactos de sangre, pactos así. Entonces, más bien a nosotros los exorcistas, eso nos ayuda a orar más eficaz, o sea, saber qué tiene la persona y a estar seguro de que sí le echaron algo, porque si le echaron algo a la persona. Entonces buscamos los medios, por ejemplo, le ponemos sal exorcizada, ungimos aceite y exorcizamos aceite, le ponemos aceite en la frente, vamos a la casa de la persona y bendecimos, y más ande apareció la gallina, echamos allá agua exorcizada y eso, pero hay que buscar siempre al especialista, a un padre que nos oriente, porque es que si no, vamos a caer fácilmente, como tú dices, en la línea del mal. Y la mayoría de la Y, gente busca la línea y, del mal. y padre, ¿y qué se hace con, por ejemplo, si la persona consigue ese objeto, qué hace la persona? O sea, lo puede manipular o se deja allí para que venga el sacerdote. Yo lo que recomiendo es quemarlo, ¿ok? Quemarlo o se busca querosén, gasoil y ni se toca, pues se le echa y se prende, se quema. Es lo que se hace, incluso con las imágenes, cuando alguien quiere salir de la brujería, la santería, uno manda a partir las imágenes, ¿ok? Y a enterrarlas, por ejemplo, pero partidas. O sea, como que ya ese mal ya no existe ya para nosotros.
pero no hay necesidad de tocarlo, ¿ok? Y si lo toca tampoco va a pasar nada malo, no se preocupen. Yo le digo a la gente, O, ¿ok? ok, sí, sí, porque todas estas son preguntas, padre, Sí, sí, que yo sé que todo el mundo se las hace o las escribe, entonces es importante, ¿no? No lo toques porque ahí te cae directamente la brujería. la mayoría de la gente no lo va a tocar, ya nada más la mente te va a hacer que no lo puedes tocar. Por eso le digo a la gente, lo mejor es quemarlo. Te le echa por encima queroseno o gasoil y lo quema y es fácil quemar un sapo, una gallina, todas esas cosas. Otra gente lo quema fuerte, los ha limpiado, o sea, los ha tomado por la basura y los bota, como si nada. Entonces, este, ahí lo que hay que hacer es una oración en la casa. O sea, ahí bendecir la casa, liberar la casa y orarle a las personas. Pero ya te dejan identificado que hay una persona o alguien que te está trabajando con magia para hacerte daño. Con más razón debo protegerme, como te digo. El consejo siempre va a ser Santa Misa todos los domingos, Rosario a la Virgen María, San Miguel Arcángel la oración, Salmo 91. ¿Y qué pasa, padre? Porque y es importante pues decir esto y que lo repita y que lo recalque, porque mucha gente cree que brujería sale con brujería. O sea, yo tengo conocidos o familiares que pues encontraron como en su negocio síntomas o signos de que le estaban haciendo brujería, porque pues sí, encontraron algunos objetos, empezaron a aparecer gusanos y cosas nauseabundas en el lugar y todo esto, y las personas fueron donde un brujo porque el brujo les rezara y le hiciera una limpia y la persona comenzó a bañarse con matas y con cosas, con limpia. ¿Qué puede suceder con esa persona que pues hace eso? Se infecta más todavía. Y es lo que pasa aquí en Venezuela. Mira, me lo está diciendo que pasa en Colombia. Sí. Y a la mayoría de la gente termina yendo a un brujo porque es que dicen eso, le dice, te montaron un trabajo, entonces te echaron esto, y esto se quita con esto. Entonces yo le digo a la gente que qué contradicción, cómo el demonio va a sacar al demonio, ¿ok? Mm. Entonces eso es como un juego de títeres. El maligno tiene como un títere al brujo y también tiene a las dos personas, tanto el que está haciendo la brujería como el que también está buscando deshacerla. En el fondo los tres están infectados, ¿ok? Toda esa gente que está allí yendo al grupo está percibiendo cosas malas para su vida. Y esto es lo triste. Pero es el desconocimiento. Tú lo has dicho en un principio, el problema está en la no formación, en el no Pero, conocimiento. pero padre, pero por ejemplo, va a haber el que te diga, y todo esto lo que yo le estoy increpando y diciendo son las preguntas de la gente, no lo que yo pienso, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, ¿qué mal me puede hacer que yo pues me dé un baño con unas ramas y con unas matas? Pues si eso es de la naturaleza, o sea, ¿qué mal me puede hacer que yo me haga unos baños con matas si eso es natural? Depende. Que te deje el baño por ti solo con una rama no es malo. O sea, por ejemplo, aquí en Venezuela cuando estamos pequeños y tenemos lechina, nos bañan Exacto, con rama, exacto. ¿ok? Y eso no está mal. Hay hierbas que son medicinales, ¿ok? Sí. Pero ahora, ¿cuándo está mal? Cuando el que nos da el baño sabemos que la esposa no es de Dios. O sea, que vamos a una parte así como Sorte, está la laguna, el río, y nos meten ahí, nos echan esencia y nos invocan cosas. Ahí uno percibe una infectación, ¿ok? La infectación me puede hacer tener pesadillas, no dormir, manías persecutorias de morirme, de quitarme la vida, problemas en el hogar. O sea, la infectación me puede dar a mí solo nada más por bañarme en un río de brujería de muchas formas. Entonces, gente que ha salido después de eso se ha quitado la vida, ¿ok? Mm. Porque el maligno aquí todo el tiempo es mátate, 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 mátate. Entonces, hay que tener cuidado. Hay otras personas que se infectan y no salen de una enfermedad, están siempre enfermos. Entonces, hay que tener cuidado. Yo siempre recomiendo que siempre que vamos así debemos buscar oración de liberación, debemos pedirle a Dios liberación cuando hemos ido a lugares de brujería.
Ok, bueno, creo que Freddy está haciendo varias preguntas. Bueno, vamos acá a responderla. Pues creo que llegó un poco tarde porque ya creo que el padre lo explicó. O sea, porque Freddy nos dice, cuando Jesús dijo, en mi nombre expulsarán a los demonios, eso incluye a los laicos, ¿no? Se está refiriendo a los apóstoles. Pero si quiere le puede explicar nuevamente a Freddy, padre. Totalmente. Cuando le hizo ese mandato, se lo hizo a los apóstoles. ¿Ok? El Señor dijo, y les doy poder para sanar, para liberar y también para expulsar demonios, dice el Evangelio. Pero se lo dio a los apóstoles. Y los apóstoles eran como yo, sacerdotes. Pablo Claro. fue un sacerdote, Pedro fue el obispo de la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado. Puede sonar como que, bueno, porque él es padre, nada más los padres pueden tener eso. No, es que no es por eso, es que es la regulación de la iglesia, es como igual el perdón de los pecados. O sea, cualquiera puede ir a la misa, cualquiera puede hacer, pero perdonar los pecados solo el sacerdote y el obispo. La misa, de ser cura de arte, sin sacerdote no hay Eucaristía, ¿ok? Nada más y nada menos. O sea, el único que puede hacer la misa es un presbítero de la iglesia y el obispo. El diácono hace celebración de palabra, los laicos hacen celebración de palabra, ¿ok? No es que lo que te quiero entender y el que está escribiendo no es que, oye, nada más sacerdocio. No, es que hay funciones que son nada más netamente sacerdotales. Es como sacerdocio para mujeres, ¿no? El sacerdocio no es para mujeres. Papa Francisco lo explicó en estos días. El sacerdocio es un ministerio de hombres, Jesús lo ejerció. Entonces, son cosas particulares de la iglesia que están incluidas en el don de sacerdocio. Padre, yo no sé si en otros países lo hacen, pero yo creo que sí, porque pues bueno, Venezuela, Colombia, pues Ecuador, todos son países pues hermanos y pues probablemente tienen las mismas costumbres y obviamente pues yo recuerdo que yo de niño, ¿verdad? Mi abuelo, pues que en paz descanse, pues siempre pido por su alma y, pues, y le pido pues a todas las personas que oren pues por mi abuelo paterno, mi abuelo Ali, porque pues él estuvo también metido en cosas de masonería. Entonces pues siempre oro por su alma pues y aprovecho y le pido oración por mi abuelo paterno. Y yo recuerdo que pues utilizaba una expresión que se llama santiguar. Y yo me acuerdo que él santiguaba también como con una rama. Y yo lo que recuerdo, pues hablaba, era como, hacía como una oración de alejar hechiceros y brujos y no sé qué, y hacían oraciones católicas. Esa práctica, padre, es una práctica buena o de igual forma también abre puertas hacia la superstición y hacia el ocultismo. Sin duda alguna, también es una práctica supersticiosa, abre puertas también porque no es católico. Es que de este tema podríamos pasar hablando como la Eucaristía 5 horas, 6 horas y eso, porque Pero es que es importante, padre, porque es que mucha gente mezcla y por la cultura de nuestros países mezclan tantas cosas. O sea, entonces, pues, en México, por ejemplo, la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, mezclan con lo católico. superstición totalmente, incluso la película de Coco fue muy bonita y Sí, yo le explicaba a la gente, fue muy bonita, pero no es la doctrina de la iglesia. claro. ¿Y por qué no es la doctrina de la iglesia? Porque Coco llegó ancianita y su papá estaba joven, estaba de joven en el cielo. Yo le decía a la gente, no, Dios nos ha mostrado que el alma no envejece. O sea, cuando llegamos al cielo llegamos jóvenes todos, el alma es joven siempre. Entonces hay que tener cuidado porque igualmente la cultura de los muertos es superstición, pero para que tú le quites eso a un mexicano es muy difícil, porque eso es algo que está inmerso, incrustado en la Sí, sangre mexicana. Entonces, igual pasa en Venezuela. En Venezuela es normal que la mayoría de la gente casi le ponga la pulserita al niño cuando está chiquito para protegerlo. ¿Por qué? Porque es que eso lo decía mi abuelo y mi abuela. Pero es que tu abuelo y tu abuela viene también de superstición sin querer. claro. Cuando nos damos cuenta de esto, cuando estamos bien formados, es que sabemos qué es lo que es católico y qué es lo que no es católico. Mira, a mí a veces me ha pasado, te cuento un testimonio, yo he seguido Sí. de personas que son católicas y le veo las sábilas en los techos, sábila, esas cosas. Entonces, ¿qué pasa?
Eso pasa mucho en las casas de los católicos en Venezuela. ¿Por qué? Porque es que o sea, hay mucha superstición. Lo dijiste con una palabra que me gusta, mezcla. O sea, hay Sí. mezcla de lo malo con lo bueno. Y eso es lo que se llama el sincretismo religioso, mezclar lo divino con el ocultismo y disfrazarlo. Padre, y por ejemplo, yo era un niño, ¿verdad? Y pues mi abuelo, que en paz descanse, y vuelvo y repito, pido mucha oración por él. Un niño inocente que pues el papá, pues mi papá obviamente, porque pues es el papá de él, pues y piensa que con esa oración le va a hacer una protección a su hijo. Y yo, uno inocente, vaya que el abuelo le va a rezar, bueno, voy, y yo, obviamente, uno en su inocencia, yo hasta me reía por dentro, ¿no? Yo me reía cuando mi abuelo me hacía esas oraciones y esas cosas. Ahora, el niño puede ser propenso a que caiga en cosas malas. Sí, claro. Incluso siempre debemos averiguar eso porque muchos de nosotros hemos sido hasta vendidos, ¿ok? Mm, Hay familias que venden a los hijos, que por ejemplo lo llevan a lugares y hasta le echan sangre de animales chiquitos y eso hay Dios que, santo. sí, porque te está entregando no cualquiera persona, te está entregando tu mamá, tu papá, tu familiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? No es que se te metió un demonio con eso, no, no hay un Mm, demonio con eso, pero sí hay opresión maligna. Entonces, siempre que alguien es pasado por altares de chiquito y logra que su papá, sus padres se lo digan, deben buscar también oración de liberación, ¿ok? Deben buscar también un sacerdote y decirle, mire, para mi chiquito, mi mamá me contó que me bañaba en el río en Sorte, ¿verdad? Entonces, lo confiesas de que, o sea, si no sea tu pecado porque estabas niño, pero es un pecado de tus padres, y le pides a oración la liberación, le pides a Dios la liberación de ese momento. Y si hay un sacerdote exorcista, le dice que te haga una oración sobre eso. O sea, nunca estaría de más. Pero me pasó un caso a mí una vez, yo estaba en la iglesia después de bautizar y llegó una pareja con un niño pequeñito y el niño brincaba de un banco para otro. Y la pareja lloraba y lloraba. Y yo le digo, ¿y eso? ¿Por qué el niño hace eso? Cuando me acerco, siento que huelen a con el ciervo, lo que dicen aquí muchos los brujos en Venezuela. Y les pregunto, ¿ustedes vienen de hacer brujería? Sí, wow. sí. Y el niño percibió lo malo. O sea, el niño le salió no con un demonio, pero percibió lo que había ahí malo. Entonces el niño estaba intranquilo, inquieto, lloraba, saltaba de un banco para otro, hacía cosas como que extraordinarias, pero era porque había quedado perturbado. Wow, padre. Y esas personas, o sea, y acababan de ir a brujería y que fueron a hacer a la iglesia. Bueno, Dios los estaba llamando, ¿no? Pero ellos en su ignorancia, o sea, Fueron porque se asustaron, porque vieron a su hijo que ok, ¿sí? ok. O sea, a lo mejor no hubiesen ido, sino que vieron que el niño se perturbó y fueron para la iglesia a buscar ayuda. Y le dije, mire lo que hace, o sea, mire lo que hace, no les pasó a ustedes grandes, pero el niño percibió algo malo, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, yo digo a la gente, hay que tener cuidado, no le podemos entregar. Yo tengo una homilía que dice así, ¿serías capaz de entregarle tu hijo al diablo? Y la gente pela los ojos, dice, no, padre, pero cuando lo llevas para los lugares de eso y se lo das a un brujo, le estás entregando tu hijo al diablo, o sea, porque le estás diciendo que le haga cualquier cosa de esa. Entonces, pero todo depende del conocimiento y la humildad que tengan las personas para escuchar sobre esto, porque si no, te van a decir que ellos saben más que tú, que el padre no sabe, que el padre es un niño, que el padre es esto. Entonces, no es fácil, el enemigo engaña de muchas formas. Wow, sí, eso, por eso que yo este tema, padre, lo quería tocar bastante, porque, pues sí, o sea, en nuestros países se tiende, ¿no? A los católicos, pues, ir a misa, pero también ir al brujo, ir a que lean las cartas y creen que, pues, hay brujerías buenas, brujerías malas, llaman que si magia blanca, magia negra. ¿Existe la magia blanca, padre? Todo eso es brujería, es mentira. Deuteronomio dice que todo el que haga magia y practique adivinación, Dios lo aborrece, Dios no lo quiere. Es muy visto también aquí personas que operan, entre comillas, ¿ok? Mm, Operan sin meter un bisturí y te van a decir que trabajan con magia blanca, ¿ok? Que hacen sanación a través de magia blanca.
Yo he escuchado de eso, de que José Gregorio es el que opera. Sí, cómo no, él lo dice. Entonces, Mm. pero eso es falso también, eso no es de Dios, porque eso es magia. La operación normal, yo le digo a la gente que te abran con el bisturí, ¿ok? No, padre, pero eso es una esencia, él es brujo, pero él es bueno, él es magia blanca. Yo le digo, está bien, pues, le digo, o sea, eso es brujería, o sea, pero es una forma de venderte el producto de que no es malo, ¿ok? La magia blanca, la magia negra, la magia oscura es lo mismo, ¿sí? O sea, es superstición, no es de la Iglesia Católica, no es de Dios. Padre, ¿y por qué mucha gente cuando pues tiene problemas económicos, que no tiene dinero, que tiene o que no consigue un buen trabajo, bueno, que tiene temas financieros súper complicados, muchos acuden a donde un brujo para que le den una esencia o le haga una oración o le haga pues un trabajo para que las personas consigan prosperidad y éxito económico? Ahora mi pregunta es, ¿por qué cuando se habla de brujo siempre son personas que están pues como en una pobreza extrema? O sea, yo no he visto el primer brujo millonario, pues no lo conozco todavía, ¿no? O sea, generalmente se ven personas que están pues súper mal económicamente. Entonces, ¿cómo alguien puede buscar prosperidad en esa gente cuando esa gente andan pues totalmente pues en cosas totalmente negativas? Tremenda enseñanza, ¿ok? Yo te podría decir que así estaremos nosotros de mal, o sea, así estará mal cuando uno va a un brujo, que uno no tiene la capacidad de ver lo que tú estás diciendo, o sea, de ver Sí, una persona que no tiene por ninguna parte a Dios, o sea, no hablemos tanto de pobreza, es que lo que estás viendo tú es que no te inspira nada bueno, o sea, no hay nada. sí. Mira, me decías eso, yo digo, bueno, no es nada más en Venezuela, en Guatemala, en Colombia, es en toda parte del mundo. Los brujos, la mayoría, cuando tú vas en los lugares, digo yo, donde hacen brujería, feísimo. Sí, 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 los lugares son totalmente oscuros, o sea, no hay nada, no hay prosperidad, no se siente. Y tiene también, eso también tiene una enseñanza de que es que el que no trabaja con Dios le va a ir mal siempre, ¿ok? Así es. Te puede Porque, bendecir bendecir no, pues te puede resultar la magia unos días, unos meses, incluso unos años, pero después te la cobran por algún lado. claro, y ahí está la prueba, como tú dices, si tú vas a buscar para que te consigan un trabajo y el brujo no tiene trabajo. El brujo te pide, méteme en el bolsillito algo allí. Exacto, entonces, qué triste eso, pero como te digo, la enseñanza es, así estará la persona que va allí, que no tiene la capacidad de ver eso, ¿ok? No, entonces, ¿qué pasa? Que es una mentira total, y la Biblia lo dice, el enemigo es el padre de la mentira. Ese es el título del enemigo, el padre de la mentira. Ahí está, o sea, es un padre de la mentira. ¿Por qué? Porque te va a engañar con esas cosas. Y sabes, el demonio es tan sucio que te hace eso, que después tú te das cuenta que te fuiste a, como quien dice, este, a rebosar con la porquería. Esa es la palabra. O sea, porque esos sitios son así. O sea, esos sitios son porquería sin querer. Entonces, es triste, pero habla de una mente que está en depresión, de una mente que está mal, que es capaz de ir hasta allá. Cuando una gente va al brujo, tampoco está bien de la cabeza muy bien, ¿ok? Porque no es capaz de ver esas cosas que tú me estás diciendo. Sí, total, total. Padre, una pregunta. ¿Usted pertenece a la renovación carismática? Como tal, o sea, como tal, no. O sea, ayudo a la renovación, crecí en la renovación, pero como sacerdote me dedico a todos los grupos, pues. O sea, Ok, a las pastorales, a las pastorales. O sea, no pudiera decirte que soy de la renovación netamente, pero sí me ok. gusta, crecí allí Sí, incluso. yo le hago esta pregunta porque pues sí, yo de hecho pues yo pues viví parte de mi conversión y ese encuentro que pues yo sentí con el Señor pues fue
en una misa, pues con sacerdotes eudistas de la renovación carismática, pues acá en Bucaramanga, donde yo vivo. Y pues sí, yo siento cierto cariño, aunque pues tampoco pues hoy en día voy al grupo de la renovación carismática, pero pues sí he visto, padre, que pues no sé si es porque pues hay falta de catequesis, porque es que generalmente lo veo en ese grupo y espero pues que si hay personas que en la renovación, como digo, lo digo con mucho amor, ¿verdad? Pues que hay veces que el laico que pues colabora con el sacerdote, pues en este ministerio de liberación y todo esto, pues hay veces, padre, que pues veo como que no en todos los casos, obviamente, son casos aislados, pero pues que inclusive ya creen que tienen dones sobrenaturales, que tienen más poder que el sacerdote, que imponen manos, que sacan demonios, porque le digo que pues yo tuve un caso acá pues en el canal y pues yo a veces pues yo siempre pues trato de hacer filtros antes de hacer una entrevista y todo esto, pero pues sí tuve a un invitado que pues dijo algunas cosas que luego pues yo hablé con un sacerdote de la renovación carismática y decía, mira, no, que un laico no puede hacer exorcismo, no puede imponer manos, no puede hacer esto. Entonces yo solo quise corregir con cariño y más bien me decía, dime el número del sacerdote para yo hablar con él, porque el cardenal fulano, no sé quién, tiene un libro y dice que los laicos podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Y también pues hablaba de que no podían tener muñequitos de unicornios en las casas los niños porque eso era diabólico. Entonces yo creo que eso es más superstición que cristiano, ¿no? Sí, que hay que tener cuidado. El grupo de la Renovación Carismática Católica es una corriente de gracia de la Iglesia maravillosa. El Papa Juan Pablo II fue el que la aprobó, Sí, pero hay que tener cuidado porque si no nos formamos y no somos humildes, podemos caer en estrato, y es lo que el enemigo quiere. sí, total. Una vez más yo lo digo, no, los laicos no pueden poner las manos, los laicos no deberían poner las manos. Padre, pero ¿por qué? Porque las manos son las que se ponen, las manos consagradas, están protegidas por el sacerdocio también. Entonces, lastimosamente, quizás a veces se verá, como te digo, como que bueno, nada más los padres los que lo pueden hacer. No, es que por ejemplo los médicos hay cosas nada más, por ejemplo el neurólogo es el único Sí, que puede operar el cerebro, ¿ok? El gastro es el único que puede operar el estómago. Entonces, es la especialidad, ¿ok? No es que el laico no pueda, sino es que no es una función laical, ¿ok? Es una función sacerdotal. Incluso lo dice en la palabra de Dios, cuando los que estén enfermos llamen a los presbíteros de la iglesia para que le impongan las manos y lo unjan con el aceite sagrado, es lo que hacemos nosotros. Entonces, yo por ejemplo, cuando oro, el único que pone las manos en el grupo de oración es el Padre Luis. No dejo a nadie que ponga las manos porque es que no, eso no es católico, de que los laicos lo hagan. Ahora, ¿qué puede hacer un laico? El laico hace oración de liberación, puede levantar su mano donde está, sin necesidad de imponerla, ¿ok? Y hace de allí su oración de liberación, invoca al Espíritu Santo, San Miguel Arcángel, pero la función de exorcismo, de imponer manos, es una función sacerdotal. padre, y por ejemplo, ¿qué recomendación le diría? Porque es que, pues, en la iglesia vemos que también, pues, y eso es muy triste, pues, que hay como, no sé si llamarlo guerras, ¿no? Porque no es una guerra, pero sí hay como algunas envidias entre grupos, que este grupo es mejor, que este. Recuerda que somos una sola iglesia y no podemos caer en el sectarismo protestante. Entonces, pues, están los de Juan 23, pues que no, que esos lazos amor mariano no es muy bueno por esto y por lo otro, no, que la renovación carismática. De hecho, por ahí veo que hay gente que está hablando de mal de la renovación carismática. Yo aquí no estoy hablando mal, estoy hablando de personas que toman actitudes que no son, pues, que deben hacerlas, pero yo obviamente reconozco que como otros grupos, la renovación carismática ha dado muchísimos frutos y sigue, y lo sigue dando, ¿no? Pero ¿qué recomienda? ¿Qué recomienda cuando hay un miembro de un grupo que tiene pues esa prepotencia de creerse más que un sacerdote y que tiene el poder de imponer las manos y sacar demonios y esas cosas? Mira, yo lo he dicho aquí a los padres de la renovación, la importancia,
de esto del Ministerio Exorcista, de que un padre especialista también explique cuál es la función de los laicos en ese sentido, porque ¿qué pasa? A veces nosotros los padres no nos metemos mucho en la cosa, pero como que bueno, dejamos que el grupo carismático siga pesando y sin querer ellos imponen manos, pero es porque no saben. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los sacerdotes? Sentarnos con los grupos y hablarles y explicarles qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es como la hostia. Por ejemplo, recibir la hostia en la mano. Hubo muchas personas que en el tiempo de pandemia decían que no, que eso no se podía, que esto, y yo le decía, mire, el Papa Francisco fue el que nos habló de eso. ¿Y usted ha visto la misa con el Papa Francisco? Sí. ¿Cómo da la misa, cómo da la comunión? En la mano, padre. Y entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que los laicos lo que deben tener es humildad para escuchar y no dejarse llevar de las primeras. Esto no es un poder, como yo le digo a la gente, es el poder de la iglesia. O sea, es la iglesia la que dio el poder. A mí la gente me dice, padre, si le parece el demonio y te dice que eres un pecador, yo le digo, no pasa nada, porque es que soy un pecador, pero es que no lo va a sacar Luis, lo va a sacar Cristo de allí. Así es. Pero cuando no tenemos formación pensamos de que, bueno, es que si el exorcista es pecador, no lo va a sacar. No, no, es que todos somos pecadores, no hay nadie perfecto. Entonces, el que lo saca es Cristo. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que la función sacerdotal es solo el sacerdote. ¿Quién puede hacer la misa? Un padre consagrado que haya estudiado en el seminario tantos años. ¿Quién puede confesar? El padre también, que ya tenía tantos años. ¿Quién puede casar? Ah, el diácono puede casar también. El diácono puede casar y puede bautizar, un diácono. Pero un laico no puede casar. Puede bautizar en peligro de muerte. Creo que lo expliqué la otra vez. Peligro Sí. de... Pero no es soberbio, sino es que nosotros los sacerdotes somos los que tenemos que formar a los grupos de los laicos para que no caigan en estragos. Excelente, sí, es importantísimo, importantísimo esto. Por acá, Emma Fernández nos dice, oren por mí que tengo una enfermedad mental. Pues padre, si puede hacer una oración por Emma y por todas las personas que estamos acá. Con mucho gusto. Que Dios nos bendiga siempre, que el Señor nos llene de paz, de sabiduría, de gracia, de fe, que Jesús nos pueda sanar siempre todas nuestras preocupaciones, todas nuestras enfermedades. Que el Señor pase su mano liberadora sobre nosotros y a través de esta grabación, que Dios nos dé la sanación y la liberación, que a través del poder de San Miguel Arcángel nos selle con su sangre poderosa a Cristo y con el manto de la Virgen María nos arrope también, para que también seamos dignos de alcanzar sus promesas, de ser liberados. Ayúdanos, Señor, a que toda la maldad, a que todo el mal se vaya a nuestra casa, a nuestra vida, y que seamos siempre merecedores de tu vida eterna, que busquemos siempre la verdad y que el enemigo no nos engañe con las cosas malas, con las cosas supersticiosas y de mentiras, sino que sea siempre la luz de Dios la que nos guíe para que caminemos en el bien. Padre Todopoderoso, te pedimos que nos liberes y nos sanes y que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza y la paz para seguir siempre adelante. Ayúdanos, Señor, a ungirnos con tu sangre y con tu aceite sagrado, para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos selle también con su divino poder. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. Wow, padre, muchísimas gracias por sus bendiciones, padre. Padre, ya para ir finalizando, porque pues de hecho también quiero que todos los que estén acá, por favor, pidan, oremos, mejor dicho, por el padre Luis que estuvo con un accidente la semana pasada. Muestra ahí, padre, el brazo. El padre pues tiene ahí una fractura en el brazo y qué gran bendición que pues siempre pues el padre dispuesto a hablarnos, a pues darnos esta formación y esta catequesis, pues a pesar que pues me imagino que debe tener ahí un dolor, porque una fractura pues no es nada sencillo. Así que pues pido muchísima oración por el padre Luis, pues para que se recupere y pronto lo podamos ver nuevamente ahí montado en su moto, porque pues el padre pues precisamente pues allí fue en una situación que estaba practicando su deporte, ¿no, padre? Así es, en nombre de Dios. Ahí vamos, bueno, sanándonos por el reposo, esperando ya en los prontos días, las próximas semanas, poder comenzar de nuevo con las funciones sacerdotales. En nombre de Dios. Gracias. Amén, amén. Padre, por aquí alguien hace una pregunta y yo sé que pues hay gente que se confunden porque pues sí, el padre dice una cosa, pero entonces después escucharon otra cosa. Entonces, la idea
pues obviamente no es solamente decir ahora que creo, sino pues tú tienes que siempre preguntarte qué es lo que enseña la iglesia. O sea, porque hay veces que un sacerdote o un laico o alguien puede decir algo y puede estar equivocado. O sea, pues tú tienes que irte siempre a lo que enseña la iglesia, porque por ejemplo acá nos dicen, a ver, en una fiesta patronal un sacerdote nos pidió que bendijéramos objetos o a las personas. Ya yo no sé qué creer, dice esta persona, Sonia Sánchez. Hay que tener cuidado, eso le digo, o sea, yo entiendo la pregunta porque tenemos que saber, dijiste algo muy importante, lo que enseña la iglesia. Eso es muy importante. Yo le digo a la gente cuando me dice, por ejemplo, padre, el demonio no existe, eso es mentira el exorcismo. Yo le digo, bueno, si fuera mentira, ¿por qué la iglesia tiene un ritual de exorcismo? Porque la iglesia nombra exorcista. O sea, la iglesia es mentirosa. No, no, no. Ah, entonces, ¿cómo empaparnos de esto lo que enseña la iglesia? No es fácil. Hay que buscar también cursos. Yo imagino que en Colombia hay escuelas de teología. Sería bueno hacer cursos de escuela de teología, de tomar un fin de semana y un retiro, de Sí. preguntar, porque es que, por ejemplo, eso de bendecir objetos, no, lo único que puede bendecir también es que el sacerdote o el diácono o el obispo. Entonces hay que tener cuidado porque está mal eso. Entonces confunde, porque la gente puede preguntarse, bueno, pero me dicen que bendiga, que no bendiga. Yo lo que me recomendaría es, lo sigo diciendo, buscar formarse. ¿Cómo buscar formarse? Le voy a mandar el primer libro, la Biblia, el primer libro de formación. El segundo libro que deben tener en cuenta, el Catecismo de la Iglesia Católica. Okay, Importantísimo. el libro grande, ese libro casi nadie se lo lee. Ahí están todos los cánones, todas las normas de la Iglesia, ok, por espacio, para que la gente lo sepa. Y dice qué debe hacer la gente, qué es la superstición, qué es aquello, y todo lo que salga ahí, ningún sacerdote se lo puede discutir. O sea, lo que dice ahí en el catecismo también es palabra de Dios, palabra divina. Así es, padre, porque es que sí, pues hay veces que pues uno no entiende, pues y hay que orar mucho pues por todos nuestros sacerdotes. De hecho, pues yo hice un video, casualmente lo subí como un sábado, ¿no? Donde se explicaba, y no era algo mío, ¿no? O sea, todo lo que yo hago en mis videos, pues yo lo saco pues de sacerdotes, de teólogos, ahí no hay nada que yo me invente ni nada, sino todo viene de esas fuentes, ¿no? Entonces, pues explicaban por qué no era litúrgico, por ejemplo, en el Padre Nuestro, pues que los laicos pues alzaran las manos, ni que se tomaran de las manos pues toda la asamblea. Y pues yo hice ese video pues explicando eso y había gente que me comentaba, eso es mentira, que eso que tiene de malo, que no sé qué. Y de repente el domingo en la misa, el sacerdote dice, bueno, esto no está dentro de la liturgia, pero tomémonos de las manos. Y yo decía, Dios mío, o sea, pero ¿por qué confunden tanto a la gente? Es difícil. Ese es un tema, como dicen por aquí en nosotros, espinoso. Eso de levantar las manos en el Padre Nuestro, porque es lo que toda la gente ha estado acostumbrado a hacer. Sí. Incluso una vez un padre amigo llegó a una parroquia y le dijo a la gente, ya aquí nadie va a levantar las manos del Padre Nuestro. Y la gente casi que lo sacó de la iglesia. Claro, pero es que la gente es lo mismo, o sea, hay que formarse, saber por qué, o sea, eso tiene una explicación, no es que no se pueda porque no se pueda, o sea, es una explicación, o sea, porque el sacerdote, si lo puede explicar, padre, brevemente. Sí, eso también, hay funciones sacerdotales dentro de la misa, por ejemplo, Claro, levantar las manos, nosotros levantamos las manos para las oraciones, cuando dice levantemos el corazón, dice en el libro nada más, el presbítero es el que levanta las manos, la gente también levanta las manos cuando dice levantemos el corazón, y cuando viene el Padre Nuestro, dice que el sacerdote es el único que reza con las manos abiertas, implorando la oración por el pueblo. Es muy bonito lo que significa la oración del Padre Nuestro, porque el sacerdote está recogiendo, abierto con las manos, todas las oraciones de todos los laicos y exacto, dice Dios. Si uno explica eso, la gente lo entiende y dice, wow, qué sentido tan bonito. claro, Pero claro, la gente siempre ha aprendido como niños. Cuando hacemos la misa de niños, los niños llegamos, nosotros nos hacemos la cruz, hacen ellos la cruz, levantamos las manos y los niños levantan las manos. Entonces, atienden a imitarnos. Entonces, eso es lo que ha pasado en la iglesia también.
la gente durante muchos años nos ha imitado los gestos. Entonces, gente que dice, por ejemplo, Inclusive hasta la oración que hace el sacerdote también la hace la gente. así mismo en la fórmula de consagración, tomar, Sí, sí, comer, sí, sí. tomar y comer, tú los escuchas. Yo he tenido laicos que yo le he tenido que decir, mira, deja de decir la fórmula de consagración. ¿Por qué? No, porque eres monaguillo y me estás perturbando al lazo, no lo dices tú, le digo yo. Eso nada más lo dice el padre. Ay, padre, pero yo siempre he dicho eso toda la vida, me dicen. Entonces, pero hay que formar. O sea, no regañarlo y decirle, aquí más Claro. se hace esto, no. Explicarle, porque, como te digo, la oración del Padre Nuestro tiene una función muy bonita en el sacerdote que recoge todas las oraciones. Incluso la oración primaria, la oración colecta, es muy bonita. La primerita, la oración que oremos. Porque Ujú. explica la oración colecta. Yo le explicaba a una gente, cuando usted se monta a un autobús que está al frente, ¿cómo se llama? El colector. ¿Qué hace el colector? Padre, el colector es el que cobra toda la platica. ¿Y a quién se la lleva el colector? Al chofer. Ah, bueno, por eso se llama oración colecta, porque en ese momento el colector va a tomar todas las oraciones y se la va a llevar a Dios. Entonces se la entrega a Dios. Y la gente dice, wow, padre, qué explicación. Sí, cada cosa en la iglesia tiene un Claro, sentido, no es entregar el billete ahí y ya. exacto, un sentido gestual, un sentido prefigurado, un sentido espiritual. Padre, aquí hay una persona pues que, pues ya usted ha hablado sobre esto, pero pues siento que ya ha escrito como 3 veces y pues se nota que pues tiene como una angustia y, pues me gustaría que le respondiera, porque pues la persona dice que su cuñada no ve, o sea, me imagino pues que está ciega y que le dijeron, o sea, volvemos al punto de que le dijeron de que puede ser por una brujería y qué pueden hacer. Mi recomendación es buscar en la diócesis a un padre primero, ¿ok? Buscar un padre y decirle eso al padre, que el padre le haga oración. Si la cosa pasa a mayores, si se ve otra cosa, el padre preguntará, o sea, el exorcista buscar, mandar a un exorcista. Pero no está mal ir al sacerdote a preguntar eso también. O sea, porque lo que hablamos, lo que hemos estado hablando, pues, pero no le podemos cerrar las puertas, ¿ok? Claro, Entonces yo recomiendo que esa persona lo que primero sea buscar a cualquier padre de su parroquia, de su diócesis, y que le haga una oración, que le escuche. Si el padre nota algo malo, bueno, ahí sí tendría que identificar a un exorcista o en su defecto al obispo que es el exorcista. claro, padre, sí, porque eso es importante lo que acaba de decir, padre, porque, claro, el exorcista tiene una función, ¿ok? Por supuesto, y se prepara para eso y el obispo le da esa autorización, ¿ok? Esa autoridad. Pero, pues precisamente porque el mensaje que yo recibí de esa persona que terminó en un exorcista brujo, que no era católico, se disfrazaba de católico y decía que era cura, pero les pedía dinero, les pedía que fueran a comprar tal loción y tal cosa. Y yo le decía, pero ¿por qué tú no fuiste para donde el sacerdote de tu parroquia? No, es que no consigo ningún exorcista y nadie me dice un exorcista. Y yo, no, pero es que cualquier sacerdote, un sacerdote te puede hacer oración, la Eucaristía, la confesión, y pues luego, pues si ven que hay algo que requiere un exorcista, pues se busca el exorcista. Pero entonces sí, la gente pues cree que pues el exorcista es el que tiene el don sobrenatural y especial, ¿no? Exactamente, y a mí me ha tocado sacar a las personas de allí. O sea, hacerle entender que cualquier sacerdote puede liberar también, ¿ok? Que tiene poder para liberar. Y en dado caso que ese exorcismo, ya es otra cosa. Porque aquí pasa, por ejemplo, que vienen personas de muy lejos a que le bendiga la casa. Me dice, padre, yo quiero que tú me bendigas la casa, pero yo vivo a 2 horas de aquí. Yo le digo, no, a 2 horas de allí, tal padre, tal, cerquitica tu casa. Claro. Padre, pero es que él también es un sacerdote de Dios. O sea, él también, con bendecirte la casa, el maligno se va. ¿En serio, padre? Sí. Entonces, hay que explicarle bien a la gente porque si no, la persona va a querer llevarte hasta allá porque piensa que eres tú el que tiene el poder. Lo has dicho. Y no es Dios el que tiene el poder. Exactamente, exactamente. Por acá, padre, otra pregunta. Dice, padre, una consulta. Yo siento que en las noches cuando voy a dormir, siento que se me sube algo encima y me ahorca. ¿Eso es brujería
Uy, eso es complicado ya, ¿no? Aquí la gente me llega mucho así. Yo creo que son la mayoría de mis casos que Así. sí, este, puede ser una opresión, ¿ok? Una opresión. Lo que es que también busca la oración, las cosas de Dios. O sea, yo le diría a una persona así, ve a la misa, lee la Biblia, haz el rosario, haz el Salmo 91, busca a Dios, o sea, haz una confesión, y eso porque para descartar, para descartar, no es que estoy diciendo que sea brujería, sino es para descartar que si es algo malo. Entonces, Ok, ok. ya, Bueno, ya, la cosa de Dios. ya vamos a responder dos preguntitas más ya porque ya sé, ya el padre tiene que descansar ahí con su brazo ahí adolorido y nuevamente para le doy muchísimas gracias Ah, por pues estar acá en este tiempo con nosotros. Pues ya alguien, me imagino que esta persona entró tarde porque ya hablamos sobre eso, pero pues si tienes inquietud y pues el padre se la puede responder, dice, si alguien hace rituales tribales con ramas, toma mezcla de licores, ¿qué debe hacer? ok, o sea, la persona hizo ese ritual, se tomó las cosas que le dieron y eso. Ajá, lo primero que debe hacer es confesarse. ¿Ok? Porque fue ya una persona con sentido, entonces tiene que hacer una buena confesión, lograr el arrepentimiento y buscar un padre católico y decirle pues que está arrepentido o arrepentida de ese pecado que hizo, que está mal, pues que cayó en brujería, en santería. Eso es lo primero. Segundo, busco a que el padre me haga también una oración. Al mismo padre que me estoy confesando, le digo, bueno, padre, después que usted me confiese, si en este momento, después usted me puede hacer una oración, porque a mí me explicaron que sería bueno hacer una oración de liberación. Y el padre le hace una oración de liberación. Y después me quedo rezando eh, todas las noches la oración de San Miguel Arcángel o el Salmo 91. Entonces, la confesión, la oración por el sacerdote de liberación y el Salmo 91 o la oración de San Miguel Arcángel. Hay que hacer eso después de que he ido por mi propio juicio a eso. Ok, ok, padre. Y así para finalizar, porque esto es algo también que los jóvenes generalmente pues lo hacen muchísimo. Las películas, padre, de terror, las películas de terror, pues que son, no, pues hay algunas como biográficas, si lo podemos llamar, pues quizás como El Conjuro, que dicen que son de la vida real y todo ese tipo de cosas. Se pueden ver ese tipo de películas y hay otras pues que ya sí son muy terroríficas, demoníacas y de asesinatos en series y que pican a la gente. Esas cosas traen el mal. Yo diría algo, mira, que hay que llegar hasta un punto de vista. Has dicho algo muy importante, por ejemplo, yo vi la película La historia del padre Gabriel Amor, es una película de terror, pero ya ve películas así como tú dices, que pican a la gente, que le quitan la cabeza, o sea, que le quitan los sesos, que sobrepasa ya como quien dice, la ociosidad, hay que tener cuidado, porque eso puede crear pesadillas. Psicológicamente, lo que uno ve siempre en lo de último en la noche, puede soñar con eso. Si viste una película de terror, lo último en tu noche, es normal que tengas una pesadilla, puede pasar. Eh, que veas una película, por ejemplo, como tú dices, la que salió en estos días por ahí, La Monja, que la veas dentro de un año sí, un año no, no tiene nada mal. Es como tomar licor. Como yo le digo a la gente, tomar licor, el que se toma una cerveza, o sea, la cerveza no es mala, mala es el que se la toma, o que el que se toma una caja. Entonces, yo diría que ahora, si estás viendo películas de terror todos los días, todos los fines de semana, o sea, tienes una adicción por esas películas, hay que tener cuidado. ¿Ok? Claro. ¿Por qué te gustan las cosas así de matanza? ¿Por qué te gustan las cosas así sanguíneas? Puede estar pasando que tengas allí algo que hay que orar. Entonces, yo diría pues que depende qué película sea, o sea, qué cine sea y cómo sea tu adicción a esas cosas. Si tú me dices a Sí, mi padre, sí. yo veo una película de terror una vez al año, yo digo, no, esto no tiene nada de malo. O sea, todo depende de cómo sea. Sí, sí, de hecho yo aquí, padre, yo entrevisté a una jovencita de Argentina que pues ya era una obsesión realmente con el tema de películas de terror, inclusive tenía su cuarto todo negro y con cosas de terror y todo eso.
y pues vivió pues un tema de opresión fuerte en su casa y pues tuvo que ir a donde un sacerdote. Claro, es una fijación, porque no es lo mismo que tengas todo una fijación con una película de un superhéroe. O sea, que una película de un superhéroe, o sea, bueno, has soñado con ser superhéroe, pero con una película de terror eso te va a crear cosas malas, ¿ok? Y fíjate lo que puede pasar, pues hay gente que, por ejemplo, vio El Cuervo, la película El Cuervo, y de chiquitico tiene cuervos en su casa y se viste de cuervo. Entonces, ¿qué identifica el cuervo? Ese animal no identifica una cosa buena. Entonces, por eso todo depende, habría que hacer un seguimiento al que ve películas de terror, porque si puede pasar que si es una adicción, esté metido en cosas malas. Así es, padre. Y ya, sí, para irnos ya despidiendo, me gustaría que pues le comentara a las personas, pues ya pronto vamos a mostrar un video pues de las obras que está haciendo el padre en Venezuela. Pues como saben, en Venezuela, pues nuestro país es un país muy, muy necesitado, la gente la está pasando muy mal, gente pasando hambre y pues el padre tiene pues un comedor donde le da pues alimento a más de 200 niños. No, padre, si quiere pues nos puede comentar porque pues estamos pidiendo, vamos a hacer pues una campaña para darle de comer pues a muchos niños y poder terminar la construcción del comedor, y espero que todos ustedes pues nos ayuden y también nos ayuden a compartir cuando pasemos el link para que empiecen a hacer pues sus colaboraciones para el comedor. La pandemia nos enseñó mucho. Cuando la pandemia, las iglesias no podíamos hacer las misas, y la mayoría de los obispos decretaron de que se le diera de comer a los más necesitados. ¿Qué hicimos nosotros? A través de las cáritas parroquiales, llevábamos comedores. Este comedor se hizo hace 3 años, en pandemia, en una zona muy pobre de la iglesia donde estoy. Allí es una iglesia, es una zona de invasión donde las personas han invadido y han hecho su casita allí de forma muy sencilla. En una casa vive una mujer, 8 hijos, una mujer, 7 hijos, una Mm. mujer, hijo. O sea, diríamos, la distorsión social allí es mucho. Entonces decidimos crear un comedor allí, pero al aire libre. O sea, no teníamos lugar, porque no era la iglesia, era lejos de la iglesia, pero era un lugar muy necesitado, muy pobre. Comenzamos como con 500 niños, pero nos dimos cuenta que no Wow. eran muchos, llegaban muchos y no podíamos darle comida a los 500 niños. Hicimos un censo que está censado con médicos y todo, y elegimos los que más tenían desnutrición, ¿ok? Y de hace un tiempo para acá, venimos trabajando por el comedor lunes, miércoles y sábado, dándole de comer a 200 niños en 3 días, o sea, lunes, miércoles y sábado, pero desde un tiempo para acá se nos ha metido también en el corazón de hacer la edificación, porque las personas cocinan, ponen la olla, ustedes ven eso, impresionante. Por ejemplo, en Venezuela está haciendo un calor increíble, el sol está muy cerca de aquí donde estamos nosotros, y las personas ponen la olla a las 11 del mediodía, Uf. y se le da comida, los niños vienen con su tacita, se le da la sopa, se le da lo que se le vaya de comida y se la llevan. Entonces, bueno, hemos venido creando, haciendo esta edificación, ya hemos hecho los huecos, hemos puesto algunos bloques, las cabillas, pero sí necesitamos todavía porque en Venezuela todo se ha hecho, como quien dice, cuesta arriba, muy caro, y bueno, el que nos pueda ayudar con mucha satisfacción, allí está vamos a dar link donde se va a poder hacer un depósito, una ayuda, pero todo esto para ayudar a los más necesitados, digamos, los más pobres, que venimos trabajando con esto, con esta creación de este comedor para la gloria de Dios. La idea está que cuando construyamos trabajemos no solo 3 días, sino que sea de lunes a sábado. O sea, que se les pueda proveer a ellos el almuerzo todos esos días. Entonces, bueno, vamos como para 3 semanas construyendo el comedor en nombre de Dios. Excelente, excelente, padre. Entonces, pues a todas las personas que están conectadas, a los que luego van a ver este en vivo, pues estén pendientes porque pues seguramente vamos a poner en los comentarios, en la descripción, el link para que pues podamos hacer las donaciones y también pues luego pues hacer como un video mostrando pues todo lo que están haciendo allá, los trabajos, los niños y todo lo que se está haciendo pues para que pues también nos ayuden
en esta campaña. ¿Okay? Entonces ayudemos a los más necesitados y pues estén pendientes ahí para colaborar y sean pues muchos más niños y muchos más días que puedan darle la alimentación. Padre, de verdad que muchísimas gracias, Dios lo bendiga, gracias por estar acá con nosotros, por sus enseñanzas y pues espero que pues muchas personas pues podamos entender todas estas cosas y nos acerquemos más a las cosas de Dios y nos alejemos de estas cosas que nos hacen tanto daño y nos pueden llevar a una situación pues ya de una opresión del enemigo. Entonces tenemos que estar fortalecidos en la fe y alejarnos de ese tipo de cosas. Mucho gusto, Miguel, siempre a la orden para todos los que nos ven aquí. Una vez más, soy el padre Luis Molina de Venezuela, la diócesis de San Felipe. Incluso, como le dije también a Jesús, ¿no? Yo manejo mucho las redes. Me pueden agregar también en Instagram, @padre Luis Molina. Allí también yo siempre publico mucho. Yo publico casi todas las obras, las cosas de la iglesia. Okay. Esto me lo enseñó la pandemia. La pandemia me enseñó a publicar todo, porque la gente nos decía a nosotros, ¿y qué está haciendo la iglesia en pandemia, padre? Eso. Y entonces yo dije, bueno, de aquí adelante, de que hacemos la misa por el Facebook, por el Instagram, hemos publicado las obras de Dios. Incluso en el Instagram está publicado también lo del comedor. Así entonces, @padre Luis Molina, mis redes sociales, para que también lo tengan en cuenta. Es un placer, Miguel, que Dios te bendiga siempre, que Dios te llene de mucha paz, de mucha fe. Amén, Y Padre. para las personas que nos escuchan, mi bendición de parte de Dios y que el Señor les llene de mucha paz. Amén, amén. Ya saben, a seguir al Padre en Instagram, @Padre Luis Molina, súper sencillo, para que ahí pues le puedan seguir, puedan hacerle pues preguntas, puedan ver todos los trabajos que se están haciendo y pues puedan seguir en contacto con pues nuestro sacerdote venezolano exorcista. Padre, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y que se recupere pronto. Dios me los cuide. No les puedo Chao, chao. no puedo con las manos. Dios me los cuide. Amén, amén, Padre. Muchas gracias. Bendiciones. Amén.